Regresamos a 55 minutos. Mi invitado esta noche es Miguel Valerio, abogado que particularmente yo lo uso también como asesor y él me lo permite. Hoy le he pedido a Miguel Valerio venir a 55 minutos para analizar el punto de todos los casos escandalosos que se ha iniciado desde el Ministerio Público y que han tenido operaciones con nombre. Y con él vamos a hablar de eso esta noche. Miguel, buenas noches, ¿cómo estás? Mira, buenas noches, Yulisa, primero, y gracias por invitarme. Cuando tú dices con nombre, de hecho tú aceptas tu cargo de asesor dignamente, ¿verdad que sí? Dignamente, de CDN. CDN, de CDN. No, mira, cuando tú hablas de operaciones con nombre, de hecho yo estoy haciendo una investigación en el ámbito académico, que es de la cosa que me muevo, de por qué a esas operaciones se le pone nombre. En otros países efectivamente se le pone nombre. Parece que es una tendencia mundial que llegó a la República Dominicana. Y dependiendo de las características, me imagino yo, que tiene el personaje investigado, así mismo le ponen el nombre al caso. Porque son nombres que se utilizan básicamente durante el periodo de investigación para que no se sepa que están investigando. O sea, porque si están hablando dos fiscales en un salón, dicen el caso tal. Bueno, no o el caso de fulano de tal, pero donde son tantos nombres hay que tener un nombre neutral. Y también un nombre que no se puede identificar tal vez el caso antes de revelarse a la opinión pública. Correcto. Generalmente se revela o cuando hay una orden de arresto o cuando le inmovilizan una cuenta o algo así. Cuando ya hay una medida coercitiva es que el nombre sale a la luz pública. Mientras tanto, el nombre es de manejo secreto interno en la investigación del Ministerio Público. Por ejemplo, nosotros podríamos empezar con la primera operación que fue la antipulpo. Algo que ocasionó quizás mucha opinión pública, mucho escarceo de medios de comunicación, porque hasta el momento no habíamos tenido, fuera de las operaciones que llevaba la Procuraduría anterior, que David Ortiz, que por cierto está todavía en la palestra pública o ha vuelto a salir, David Ortiz y Odebrecht, que tú conoces perfectamente. Y el antipulpo también, donde yo soy abogado de las sedes. También. En el caso de Alexis. Pero esos fueron casos que se manejaron con informaciones que en su momento pues causaron mucho impacto en la gente, pero los resultados han deshecho ese impacto. Por ejemplo, el caso de Odebrecht, Verbigracia. Pero cuando venimos al caso antipulpo, entramos en una fase diferente. Un Ministerio Público con caras distintas, nuevas, muy nuevas, otras no tan nuevas, pero digamos que en una acepción donde ahora los casos tienen nombres. Operación Antipulpo, se llevan a Alexis Medina, se llevan a Pagán y una cantidad de gente que ya todos conocíamos. Eso sí que fue nuevo, pero no sabíamos que antipulpo era porque a Alexis Medina se le consideraba un pulpo. Los tentáculos del pulpo. Los tentáculos y esos tentáculos llegaban a todas partes, a Fomper, y ahí había familiares del presidente. Tenemos una reclamación de 1.000 millones de pesos en ese caso. Y ahí hay un pulpo. Nosotros, aquí en CDN, bautizamos eso como un pulpo eléctrico. Sí, exacto. De hecho, en nuestros archivos, nosotros lo tenemos todo identificado por capítulos. Aprovecho para ver si la Procuraduría avanza en ese caso, porque la sede pusieron una querella y no hemos notado que haya sido un avance importante. No sabemos el nombre que tiene la Procuraduría porque la Procuraduría es independiente de los abogados contratados por la sede en este caso. Ellos actúan independiente, totalmente de independiente. forma independiente. Pero lo que ha sorprendido de ese caso es que a pesar de que tiene casi 2 años, porque esa es una investigación que se inició aquí en CDN como medio de comunicación hace 2 años, 2 años que tenemos publicando hallazgos. Aquí nosotros vamos por casi 28 mil millones de pesos contados en operaciones y ahora a eso le agregamos lo que hicimos hace 2 semanas del Banco Europeo de Inversión. Del Banco Europeo de Inversión y de la Unión Europea, los fondos donados. O sea que digamos que información no ha faltado. No, evidentemente que no. Y la opinión pública está esperando, tiene una expectativa en ese caso muy particular. ¿Tú crees que esté sobrecargado el Ministerio Público? Mira, evidentemente de que ellos mismos han reconocido en diferentes programas de que son 600 casos. 600 casos en cualquier parte de anticorrupción. Ellos le tienen que dar respuesta, sea archivando donde no hayan evidencia o acusando donde hay evidencia. Pero está todo el mundo como en una especie de, todos están quizá en la misma fase.
o no, parecidas. No, porque evidentemente... No hay nadie en fondo. Ellos heredan Odebrecht, y Odebrecht ya está en la Corte de Apelación. Pero estoy hablando de quizás de si los hacemos una nuevos. Diferencia de los casos nuevos. A partir de la nueva administración. A partir de la nueva administración. No, a partir de la nueva administración... No hay ninguno en fondo. El caso que está más avanzado, el antipulpo de Alexis Medina, que ahora se encuentra en audiencia preliminar, que tenemos audiencia el día 1 de abril, ya empieza la audiencia preliminar calendarizada. ¿Tú eres el abogado de quién en Antipulpo? De este. De este. Entonces, cada semana habrá audiencia del caso Antipulpo y evidentemente de que eso terminará con autoapertura a juicio, porque las evidencias son muy contundentes. Ya incluso algunos de los coimputados han tenido beneficio de cooperación con la justicia, como fue el caso público del señor Pagán, y eso motorizará que el caso avance mucho más rápido. Entonces, ese es un caso que empieza el 1 de abril y el caso más avanzado que tiene la administración, por algo muy lógico. Y mira, yo quiero hacer una corrección y una felicitación. La semana pasada, la magistrada Jenny Berenice Reynoso, que fue alumna mía durante mucho tiempo en la Escuela del Ministerio Público, al igual que Wilson, con lo cual hay una relación incluso académica e intelectual, dijo con mucha propiedad que en el caso del ex procurador Jean Alain Rodríguez, ella, no voy a utilizar el término de ella, hubieron muchas actuaciones delictivas y eso amerita una investigación más amplia. Bueno, por ahí hay un video que son palabras textuales de ella, donde se robó mucho, hay que investigar. Correcto, mucho. Pero yo quiero respetar Pero esas son palabras del Ministerio Público y yo quiero respetar la presunción de inocencia. Hay muchas actividades delictivas que están investigando. Entonces, claro, hay una diferencia entre el magistrado Wilson Camacho y la magistrada Jenny Berenice. El magistrado Wilson Camacho, cuando presentaba el caso, decía, tenemos un caso muy sólido y con pruebas muy contundentes. Eso llamaba la atención porque los técnicos sabemos de que cualquier investigación dura un año. Es un caso complejo de por sí, porque se declara la complejidad. La complejidad, para que los televidentes me entiendan, es que ya el caso no se va a tramitar por la vía normal porque tiene múltiples operaciones a investigar y por eso se amplía el plazo de la investigación hasta un año. Entonces yo creo que el Ministerio Público en estos casos tiene que hacer, no con esa palabra tan dura de la magistrada Jenny Berenice, pero tiene que hacer pedagogía. Tiene que hacer pedagogía, explicarle a la ciudadanía, mire, el caso desde que aprendemos una persona, de que arrestamos a una persona y se le da medida de coerción, dura la investigación un año y así la gente ya se prepara mentalmente para un año, porque si tú generas expectativas muy altas, lo que va a suceder es desconfianza en la lucha anticorrupción. Y la gente se desmotiva. Se desmotiva. Entonces, evidentemente de que la magistrada Jenny Berenice Reynoso, la semana pasada, ella, de motu propio, dijo, tengo mucha línea de investigación y esta investigación va a durar lo que tenga que durar. Y con control judicial, porque no es que el Ministerio Público dice yo voy a durar un año, sino tiene que ir donde un juez a decirle, mire, magistrado, nosotros hemos encontrado nuevos hallazgos y esto amerita que la investigación se amplíe. Tú eres el abogado de las sedes, sin embargo, esa operación o ese expediente tiene de varias instituciones del Estado. Correcto. ¿Hay un abogado constituido en parte civil para representar cada una o sí, un abogado para todas las instituciones del Estado? En el caso particular de nosotros, tanto el presidente Abinader como el doctor Jorge Luis Polanco nos invitaron en su momento a participar en los abogados del Estado, pero ya yo había sido contratado previamente por EDESTE, EDESUR, EDENORTE, porque en ese momento no había el decreto de recuperación presidencial y se dieron situaciones de emergencia en la sede porque estaban distrayendo evidencia, el caso, los hallazgos fueron demasiado fuertes. De hecho, la semana pasada en un reportaje tuyo rescataste lo de la cooperación internacional y profundizaste porque vi que llamaste al Banco Europeo de Inversiones y dijeron efectivamente nosotros estamos en una investigación por mal uso, posible fraude de los fondos. Yo no voy a decir que hubo un fraude. Ahora, de que los préstamos están parados, están parados. Entonces, en ese punto particular, de las otras entidades están representadas ya por el decreto presidencial que entró en vigencia con posterioridad a nuestra contratación y que nosotros, por un tema de posibles conflictos de intereses, no entramos porque ya nosotros, al igual que todos los otros abogados que están en el decreto, tenemos muchas defensas contra el Estado. Entonces yo preferí manejarme en una compañía, porque la sede al final de cuentas son compañías, son SA del Estado, para no tener conflicto de intereses con otros casos. Tú has representado las EDES en este caso
pero hay ramificaciones que envuelven otras instituciones del Estado. Correcto. Las pruebas que tú conoces, porque tú has trabajado también como investigador para las EDES, para poder construir una acusación cuando se constituyen en actores civiles, ¿entiendes tú que hay material suficiente como para que se vaya a un juicio de fondo y se consiga una posterior condena? ¿Qué tan grave es lo que se ha encontrado? Eso es bueno que los televidentes entiendan de que cuando se va a juicio de fondo, cuando se va a la audiencia preliminar, el juez lo que analiza no es si va a haber una condena o no, es si las evidencias que hay una probabilidad de una condena. Eso es lo que dice la ley. Con lo cual el estándar probatorio ahí, lo que se establece es que las pruebas tienen que ser legales. Número uno, o sea, yo no puedo intervenir un teléfono sin autorización judicial porque esa prueba es ilegal. Y presentarla. Dos, la prueba tiene que tener referencia con el caso. Es decir, si estamos investigando un asesinato, yo no puedo presentar en un asesinato un escrito que no diga nada sobre el asesinato. O sea, si yo mando una carta amenazando a gente que voy a matarla, es una prueba que tiene referencia con el caso. Y tres, que vincule a la persona imputada con ese hecho directo. Esos son los tres requisitos para que vaya a un juicio de fondo una persona. Y con una prueba que se logre demostrar la probabilidad de una condena, te envían a juicio de fondo. En ese caso, ya no es solamente que hay pruebas, sino que hay implicados que han reconocido su culpa en componenda con el señor Alexis Medina, y eso tiene que ir a un juicio de fondo. ¿Tú crees que el señor Alexis Medina, que conocido al menos en las lides judiciales por este caso como el Gran Pulpo, pudiera tener un acceso a un acuerdo con el Ministerio Público, y él y los demás? Pero entiendo que siendo él el principal acusado o la cabecilla, como le dice el Ministerio Público, del entramado, él debe ser el objetivo de condena y de recuperación, además, de recuperación económica. Toda la persona que está implicada en estos casos, ya el Estado realizó una manifestación de que va a recuperar y contrató abogados. En el caso de nosotros estamos con la sede, pero en la otra institución del Estado está lo que se llama la Comisión Presidencial de Recuperación de Fondos del Estado. O sea, hay una entidad que tiene también, es muy lógico en la sede porque tiene su autonomía, tiene un consejo de administración y funciona como una compañía, que tuviera una designación distinta a la del presidente. En la otra no, en la otra el presidente, por mandato de la Constitución, es el jefe de la administración pública y el jefe del Estado, y ha dado un poder para que se persiga. Evidentemente de que el señor Alexis Medina no solamente que tiene que hacer un acuerdo en lo penal, es decir, yo tengo que reconocer los hechos de la acusación y por ende entrar en prisión. No sé, porque evidentemente si tú cooperas, si tú negocias, si tú estás de acuerdo con la acusación, si tú le ahorras recursos al Estado, no te tienen que poner la pena máxima, pero tienen que poner una sanción. Primero tiene que reconocer lo penal. Y luego está el tema importante de la recuperación. Tiene que devolver valores al Estado y el Estado decir, sí, yo estoy satisfecho con esta devolución. Pero él es susceptible de un acuerdo. Yo creo que el gran reto del proceso penal dominicano, no solo en ese caso, yo tengo años diciéndole, es que se activen los mecanismos de solución alternativa al conflicto. ¿Qué son los mecanismos de solución alternativa al conflicto? Los acuerdos del Ministerio Público con los imputados, porque si no el sistema va a colapsar. O sea, hoy día los representantes del PECA reconocen de manera expresa de que ya ellos tienen un problema grave porque no tienen el personal para todos estos casos. Imagínate que la Procuraduría no solamente lleva corrupción, lleva muchos casos. Lleva todos los casos. Entonces, lamentablemente, porque eso hay que decirlo, o sea, esto no es Suecia, Holanda, donde estaban cerrando cárceles. O sea, lamentablemente es una sociedad muy violenta, donde la delincuencia, ahora estamos en un pico alto otra vez. El gran reto del proceso penal dominicano son los acuerdos, porque con los acuerdos tú descongestionas el sistema, ahorras recursos del Estado. Y tiempo. Y eres efectivo, porque si una persona dice el primer día, yo me declaro culpable, bueno, si te declara culpable, la pena tiene que reducir, porque ya tú estás reconociendo los hechos. ¿Qué podrían ser los marcos para un acuerdo, por ejemplo, para Alexis Medina y Compartes? Los Compartes tal vez, en cuanto a la complicidad, la asociación de malhechores, tú conoces cuáles son las penas, no necesariamente son enormes como la gente las espera. Es más el escándalo mediático y el golpe a la imagen que le da. Acuérdate de que cuando hay tema que sobrepasa
los 3 años y tú adquieres bien y transformas esos bienes, entra en lavado, y ya eso es grave. Sí, ya eso sí es grave. Eso es muy grave. Pero ser soborno cómplice también no es necesariamente grave. Lo es. No, el soborno, perdón, la complicidad te reduce, de entrada te ponen en la escala inferior. Exacto. Pero sí, efectivamente, de que el Ministerio Público tendrá que hacer sus políticas internas de cómo negocia esos casos, que es lo que ocurre en otros países, porque la ley lo único que dice es que el Ministerio Público puede llegar a acuerdos parciales o totales. Parciales son cuando se reconocen los hechos y se va y se discute la pena ante el juez, porque dice, bueno, yo reconozco los hechos, pero yo no estoy de acuerdo con que me den 20 años. 20 años, sino yo quiero discutir, tener la oportunidad de decir. Yo quiero juez, 5. Sí, yo tener la oportunidad de que un juez sea que decida la pena. Yo hasta ese tipo de acuerdo le recomendaría al Ministerio Público que lo cogiera, porque te vista un juicio como el de Odebrecht duró 1 año y medio en tribunal y tenemos 6 años ya en justicia. Eso es para que la gente entienda. Y falta. No, ahora que está empezando. O sea, en términos reales, estamos en la presión. Bueno, ya la posibilidad de ordenar un nuevo juicio ya pasó. Bueno, ninguna de las partes lo solicitó. Ninguna parte la solicitó, pero el juez hasta de oficio, si ve que hay alguna vulneración grave, podría decir, bueno, yo no puedo decidir esto propio, anulo y mando. Y que se conozca otra vez de cero. Que se conozca otra vez de cero. Pero en ese caso se podrían involucrar nuevos elementos, involucrar nuevas personas. No, sería todo con lo mismo. Volvemos al estadio anterior con lo que había. Entonces, como bien tú dices, si el Ministerio Público quiere ser eficiente y además ágil en resultados, va a tener que llegar a acuerdos. Eso es necesario, no con Alexis Medina, sino con cualquier persona que esté imputada. No se le puede dar un trato discriminatorio, o sea, no puede decir que yo haga un acuerdo en un caso y en otro no le dé esa posibilidad al ciudadano. O sea, porque si el ciudadano te está declarando culpable, el Ministerio Público tiene que ser ágil y hábil para terminar su caso rápido. Eso vendría siendo la regla general para todos los casos. Pueden hacer acuerdos. Incluso te voy a decir algo. Aquí hay un ejemplo muy bueno, qué bueno que tú lo pones, en la legislación dominicana, que fue el caso de aduana. En la época del señor Coco, por las penas de aduana, no se podía llegar a acuerdo. Y el señor Coco hizo una modificación a la ley de aduana donde decía, en todos los casos de contrabando se puede llegar a acuerdo. La ley de aduanas, pero antes ni siquiera la ley de aduana tenía prisión. Pero se llegó, o sea, cuando ellos hicieron su política, llegaron a acuerdos. Y hay muchos acuerdos en aduanas, porque es un caso económico. Igual yo creo que en la legislación dominicana, que es reglada, o sea, hay casos en los que tú no puedes hacer acuerdo por la pena, debería abrirlo a todos los casos, porque en Estados Unidos te negocian cosas absurdas, pero te las negocian. Dicen, bueno, tú ibas a cumplir pena de muerte, pero como tú te declaraste culpable y reconociste tus hechos, tú vas a cumplir cadena perpetua. Bueno, tú dirás, bueno, durar la vida entera y que lo maten en una pena de muerte, lo mismo. No, porque a los 25 años él entra en la libertad de condicional y otro tipo de cosas. Entonces, es importante que el Ministerio Público llegue a acuerdos, es importante. La sociedad tiene que aceptar esos acuerdos. Entonces, para ser transparente, tiene que haber unas escalas y unos parámetros de donde se diga cómo se hacen esos acuerdos. Todo eso que tú has dicho es transversal a Coral. A todos los casos. A todos los casos. A todos los casos. Del ex procurador Jan Alain Rodríguez. Pero fíjate tú, en el caso Coral, hay un señor Girón que evidentemente él no habló porque él quiso, sino él habló por algún beneficio. Por acuerdo, se entiende. Y es legítimo. Y es muy legítimo porque si tú llegas a acuerdo y los otros no quieren llegar a acuerdo, entonces tú no te quisiste beneficiar tal vez de lo que se le ofertó a todos. Bueno, a Girón, aquí teníamos un chiste muy común cuando empezó a cantar Girón, y era que algunos, en el método antiguo, a algunos presos le daban para que hablara. Pero a Girón había que darle para que se calle. Porque Girón empezó a decirlo todo para adelante. Inclusive me preocupaba en un momento que tal vez en ese relato hiciera, digamos que conjeturas que no se pudieran probar, porque en ese conocimiento de la medida de coerción parecía una ametralladora. Sí, ojo, una de las condiciones para los acuerdos es que lo que se expresa, lo que el imputado expresa, tiene que demostrarse. Y el Ministerio Público ahí hace su debida diligencia de que dice, bueno, Juan Pérez en una cuenta a nombre de Pedro Pérez transfirió dinero que se llevó. Entonces el Ministerio Público tiene que revisar la cuenta, tiene que ver quién es Juan Pérez, o sea, tiene que corroborar la información, porque si no corrobora la información no puede haber acuerdo.
En el caso del ex procurador Jean Alain Rodríguez, quiero que analicemos Núñez de Asa, Jean Alain Rodríguez y otros más que te voy a mencionar al regreso, porque prácticamente la discusión es la misma. Delitos económicos. ¿Podrían todas estas personas estar acudiendo a su proceso en libertad o una medida de coerción no privativa de libertad? Y otra cosa, ¿cuáles son las penas? Porque parecería que lo que enfrentan, si tú ves todos los casos, muchos o la gran mayoría tienen casi todos los mismos tipos penales: asociación de malhechores, coalición de funcionarios, desfalco al Estado, robo al Estado, o sea, y los mismos artículos del Código Penal. Pero eso tú me lo vas a contestar tras la pausa. Regresamos a 55 minutos. Hoy amplío digamos que los análisis jurídicos con el doctor Miguel Valerio, amigo de la casa, parte de los asesores de CDN. Yo lo he nombrado así, él ha aceptado dignamente y honoríficamente. Y amigo de don Manuel Estrella también. Claro, muy amigo. por supuesto, que eso. El primo, no decimos primo. Ya eso, yo creo que ya no hay que decir más nada después que usted diga eso, Miguel Valerio. Si lo dice en un estrado, No, hasta me premia. Manuel es un hombre muy querido. Miguel, hablábamos hace un momento del caso Antipulpo. Te decía que de manera transversal todo lo que analizamos sobre un caso se puede aplicar a los otros casos. Coral, pulpos eléctricos cuando se haga, Operación 13 y otros. Porque delitos económicos están teniendo medida de coerción casi en el 100% de los imputados. Y además, ¿por qué los expedientes si no de acusación, de medida de coerción, tienen los mismos argumentos, prácticamente los mismos párrafos, en prácticamente todos? Asociación de malhechores, los mismos artículos de la ley. Los mismos artículos del Código Penal, desfalco al Estado y todo lo que ya tú conoces. Mira, lo primero, hay que decir de que los delitos de corrupción son delitos, sí, económicos, pero que son delitos que atentan contra el buen funcionamiento de la administración pública en su vertiente de transparencia, con lo cual es un poquito más allá del delito económico normal, que por ejemplo cuando uno hace una estafa y se lleva un dinero o algo así, o sea, sobrepasa ese umbral. Claro, la pregunta es, ¿tienen que tener estos señores en libertad o en prisión? Mira, eso lo va a determinar la condición específica de cada caso. Yo no podría decirte si sí o si no. Si la ley pone un máximo de prisión preventiva, que yo creo que hay que respetarlo. 18 meses. 18 meses. Que se lo han dado casi a todos. O sea, el máximo hay que respetarlo, pero no necesariamente una gente tiene que durar los 18 meses. O sea, y no necesariamente sale cuando se cumplan los 18 meses. O sea, hay que ver la conducta del imputado en el caso. Por ejemplo, que no haya intentado en la primera etapa, es decir, durante la investigación, que no haya intentado distraer pruebas, número uno. O sea, porque si tú intentas distraer pruebas, hasta que no se presente la acusación, no hay una seguridad de que tú lo vuelvas a hacer. Dos, que no se haya intentado escapar, fugar, porque ahí hay un tema. O sea, se habla de 18 meses, o sea, se presenta la acusación, pero hay pruebas fehacientes de que en algún momento en la investigación el Ministerio Público se da cuenta de que tú te quieres sustraer del proceso. Entonces, por eso es que se da un periodo donde se supone, yo presento la acusación y se supone que en el plazo de 8 meses tú vas a estar en juicio de fondo, con lo cual ya en un juicio de fondo es muy difícil que esta persona esté en libertad. Sin embargo, los que se entregaron voluntariamente, los que fueron a ser entrevistados y se quedaron ahí mismo apresados, como los que se fugaron, como en el caso del ex procurador Jean Alain Rodríguez y su asistente, que el caso Cano, que lo atraparon en España. En ambos casos se le ha pedido prisión preventiva. ¿Hay alguna diferencia? No, es que vuelvo y te repito, en ese punto se trata de el sustraerte del proceso penal. Es decir, tú no verse en tu intención que tú te vas a presentar voluntariamente, porque tú te puedes presentar voluntariamente a un interrogatorio, pero entonces trataste de destruir pruebas, como fue el caso de Alexis Medina, donde intentó destruir pruebas, sí, que dice la magistrada Jenny Berenice de que tuvieron prácticamente que cercarlo en la oficina porque era un ocultamiento de evidencia que tenía fuerte. Entonces, la otra condición de que una persona esté en prisión preventiva son la gravedad del hecho. Aquí hay que hacer una reforma de calado
una reforma en la ley, para que tal vez el periodo de prisión preventiva se acorte. Que en Estados Unidos es al revés. En Estados Unidos tú aprendes la persona cuando ya tú tienes las evidencias del caso. Cuando tú se lo presentas al juez, tú dices, magistrado, nosotros tenemos tales cargos contra el señor y tal evidencia, tú no inicias la investigación, no, ya la investigación tú la acabaste. Y si el juez te deja en prisión, te dice, bueno, en un mes tenemos el juicio. Y no hay etapa preliminar, sino lo que hay emoción. O sea, en Estados Unidos dicen, bueno, magistrado, me hicieron tortura. Dice, bueno, vamos a conocer si es verdad que le hicieron tortura, para anular el caso. Pero aquí no, aquí el sistema es diferente. El sistema es, yo te aprendo, inicio la investigación y en un año presento la acusación. Con lo cual, ahí hay un tema de peligro de fuga, ahí hay un tema de peligro de destrucción de pruebas y ahí hay una peligrosidad del hecho que también tiene una consternación sexual. O sea, es social, digo, sexual. Per se precisamente es un delito sexual. Imagínate un violador en serie que claro, te den una fianza. No. ¿Entiendes? O sea, la gravedad del hecho tiene mucho que ver. Y la corrupción, desde la Convención Interamericana contra la Corrupción y Convención Europea, más o menos que trata lo mismo, se considera un delito grave a nivel mundial. O sea, un delito muy grave. Entonces, yo tengo muchos años defendiendo casos de corrupción, acusando en otro caso, porque yo también fui abogado del Banco Central en los casos de persecución, corrupción en este caso privada, de Baninter. Pero hay diferentes criterios para una prisión preventiva. Por lo que uno decir, la política de que no haya prisión preventiva o haya prisión preventiva va a depender de la condición objetiva de cada caso. En el caso de Odebrecht, por ejemplo. Lo que sí, Yulisa, en cada caso no es el Ministerio Público el que decide un juez. No, el juez es que decide. El Ministerio Público solicita. Que de por sí generalmente solicita prisión preventiva. Claro. Eso, aunque es la pena última de las medidas de coerción. Pena no, porque es el tema. La medida coercitiva. La medida, porque la pena ya es cuando te condeno de manera definitiva. Pero aunque es una medida, la última medida de todas las posibles, porque se supone que es la excepción y no la regla, claro, se pide de igual manera en todas las solicitudes de medidas. Sí, habrá que ver los avances que dé el Ministerio Público. Tal vez en algún momento esto sea tan civilizado de que haya acuerdo, de que la persona diga, mira, yo voy a coger un penal abreviado, con lo cual voy a entrar en prisión, pero ya yo sé, ya yo negocié, o el sistema avance y ya haya, por ejemplo, otros delitos. Por ejemplo, en Estados Unidos, si tú te fugas, ya olvídate del delito que yo te estaba persiguiendo. Yo te voy a sancionar por obstrucción a la justicia. Si te fugas, no, ya. Entonces, eso es tú estás condenado por eso. A una condena. Pero aquí no hay eso. Sí. Bueno, no hemos podido aprobar el nuevo Código Penal. Entonces, aquí no hay acumulación de pena. Entonces, hay casos que uno dice que tienen que tener el proyecto de Código Penal que tampoco lo ve. También es cierto. La Procuraduría ha sido muy crítica con el tema del Código Penal, porque hay una serie de... Pero muy crítica con el tema aborto. O sea, la magistrada Miriam Germán tampoco mandó delito propio de la justicia, porque hay delito propio de la justicia. Bueno, habló del delito de corrupción y el tratamiento que se le intenta dar. Pero eso es material. En este nuevo modelo del Pero eso es material. Ella debió trabajar... Habló de la asociación de malhechores, de la coalición de funcionarios. Sí, pero ella lo que debió hablar fue de la eficiencia, cómo ella con el proyecto de Código Penal evita que la gente se fugue. O que la gente haya un delito que diga, aquel que se fugue va a ser sancionado por la fuga. ¿Por qué? Porque obstrucción a la justicia. Y usted va a ser sancionado a 10 años y se fuga. Oye, el que se va a fugar lo piensa. Claro. En el caso del ex procurador Jean Alain Rodríguez, se ha hablado de obstrucción de la justicia. Y en el caso de los ex miembros de la Cámara de Cuentas también. Es quizás las únicas 2 veces en los últimos años, al menos que yo recuerde, que he escuchado que el Ministerio Público acusa por obstrucción a la justicia. ¿Qué tú opinas de ese articulado? Obstrucción a la justicia de manera específica. Mira, primero, en el caso de Jean Alain, no se podría obstrucción de la justicia, aunque es el mismo delito, pero se le llama coalición de funcionarios. Te voy a explicar la diferencia entre uno y el otro. En la obstrucción contra la justicia, es un artículo que está en la ley orgánica del Ministerio Público, en la etapa de investigación, o sea, en los roles de la investigación, que dice, si una autoridad pública se negase a dar informe o a cooperar con o a entorpecer la investigación del Ministerio Público, el Ministerio Público por eso lo puede someter a obstrucción de la justicia. O sea, quiere decir que en ese caso el mismo Ministerio Público, que es raro, debió estar en ese artículo,
no está. El de coalición de funcionarios, y tiene una pena mucho más alta. El de coalición de funcionarios, por su parte, no. El de coalición de funcionarios es cuando varios funcionarios del orden judicial, dice el artículo del Código Penal, se ponen de acuerdo para no cumplir lo que la ley le ordena que debió hacer. Correcto. En este caso, una investigación transparente. Que ese es el más común de lo que se pone. Claro, porque siempre va a existir. O sea, sí. Para delinquir tuvieron que ponerse de acuerdo, digamos, en el concepto abstracto. No, y tendría que violar los deberes que la ley me imponía. Entonces, esa es la prevaricación, una especie de prevaricación española, que es cuando yo hago actos contrarios a la ley, en este caso en el orden judicial. ¿Por qué al ex procurador entonces se le acusa de obstrucción a la justicia? Bueno, no se le acusaba. Bueno, se entendía que él era la justicia. Exacto, se está investigando y se le va a poner, entonces, si se llega, vuelvo y repito, porque yo di una declaración en el periódico hoy ayer, donde yo hacía la salvedad, si se demuestra esa situación, que es que hay un caso de que hubo coalición de funcionarios para no cumplir con la ley, el principio de objetividad, si se demuestran los hechos del señor Ortiz, se puede imputar dentro del delito del caso Medusa. Ahora, evidentemente de que en ese caso particular, la sanción es muy ínfima, porque no se ha modificado el código. La máxima pena en eso es 6 meses. En el caso del señor Alexis Medina, en el caso de Jean Alain Rodríguez, en el caso del coronel de ASA, en el caso del general Adam Cáceres, todos casos diferentes, con nombres distintos, pero que tienen, ya lo hemos dicho antes, una acusación que es prácticamente transversal, porque son casi los mismos artículos. ¿Cuáles son las penas máximas y mínimas que tú vislumbras? Mira, la mínima te la acabo de decir, que es el de coalición de funcionarios, 2 meses. 2 meses. Ah, de 2 meses. Pero la ley penal, cuando se aplica, lo que se dice es que se va a coger la sanción más grave de todos los hechos delictivos. O sea, yo puedo condenar a una persona por falsedad, estafa, asociación de malhechores, y le tengo que poner la pena más grave de toda esa. En el caso de los... Porque no hay acumulación de pena. No hay cúmulo de pena. En el caso de corrupción, que es lo que están viendo, casi todos los casos tienen, por algo muy lógico, el tema del lavado de activos. ¿Por qué? Porque si yo distraigo 100 pesos y lo coloco, esos 100 pesos, en una casa, en un inmueble, evidentemente de que ahí hay una transformación del capital sucio a una casa. Si yo lo pongo en un banco y se ve que yo transferí a una cuenta y oculté, te puedo estar ocultando. O sea, hay una serie de características del delito de lavado de activos que entran, y la pena de lavado de activos es grave. Creo que de 3 a 20 años. Es una de las más altas. Es la más alta del sistema. Y la de asociación de malhechores, que también va en ese expediente, es de 3 a 20 años. Entonces la pena máxima sería... los dos más altos. Sí, serían 20 años. 20 años, pero no le podrían dar 40. No. Miguelito, el hecho de haber dejado una mano de rulo adentro de una caja fuerte, parece un chiste, pero realmente sucedió así, lo demostró la magistrada son de los argumentos de... Eso, ¿qué connotación le dio eso a la búsqueda de pruebas y a la estructuración del expediente? ¿Tú crees que el juez, el Ministerio Público lo asumió como una burla, la sociedad también, pero cómo tú crees que lo asume el tribunal? Mira, yo he dicho en muchas ocasiones, y quiero ser muy respetuoso del tema de Jean Alain, por razones personales. No, pero de la mano de rulo. No he querido traer, sino lo voy a hacer objetivamente. O sea, cuando usted va al sistema de justicia, yo le aconsejo a todos aquellos que trate de ser humilde. Porque, o sea, quien lo va a juzgar a usted es una persona. Sí. No, si usted se da una orden de arresto, porque lo que estaba cumpliendo el Ministerio Público es una orden de arresto de un juez. Sí. Y usted en una caja fuerte deja eso que tú dices, una mano de rulo, claro, o de plátano, o lo que sea, tú te estás burlando del sistema. Sí. O sea, al final de cuentas, tú no solamente lo estás ridiculizando. Exacto, tú no te estás burlando del Ministerio Público. Hay una película muy buena de Leonardo DiCaprio que se llama Catch If You Can. Entonces, Catch Me If You Can. En la película se ve muy bonito como él burlaba a los policías, pero en la realidad eso tiene un efecto en el proceso. Entonces, evidentemente de que esa burla
no tiene efecto jurídico porque la conducta no es una conducta que yo podría verla ni en el orden procesal, porque eso no demuestra, bueno, tal vez puede demostrar peligro de fuga, de que yo sabía que tú me ibas a buscar. O sea, tú sabías que me iba a buscar y encontraste los plátanos, entonces ya o ahí de me distracción de pruebas. Yo sabía que tú venías y saqué lo que había que en la caja fuerte y te dejé unos rulos. Entonces, eso es muy subjetivo. Entonces, para usted evitarse encontrarse con ese problema, no se mete en eso. Pero yo ahí, vuelvo y repito. Pero el juez puede interpretarlo. Sí, porque lo que tú estás diciendo es así, o sea, se puede entender como si yo dejé ahí algo para burlarme de ti, era porque ya yo sabía que tú venías. Así es. Entonces, ¿cómo tú sabes que yo te voy a arrestar? Y no solo no te esperé, sino que además me llevé lo que había. Me llevé lo que había. Posiblemente. Posiblemente, pero entramos ya en el ámbito de la especulación. Lo que sí yo le recomiendo a cualquier persona es que ante un hecho delictivo se presente, estoy aquí, de la cara, porque lo otro no te va a conducir a nada. La medida de coerción o el método que tú emplees como perseguido para entregarte, para presentarte, para colaborar o simplemente para permitir que te arresten, puede desde tu perspectiva modificar la percepción que tenga el juez al momento de emitir una medida preventiva. Sí, la conducta del imputado siempre va a ser valorada por el juez. O sea, sí se ve que un imputado que colabora, participa, no se fuga. También otra cosa que yo he visto en los procesos, a mí todavía no me ha tocado ir a una medida de coerción de esta nueva ola, defendiendo, que es lo que más me gusta, o como actor civil, porque con la sede es muy probable que en algún momento lleguemos a la medida de coerción. Pero no hay duda de que al final de cuentas el juez juzga una conducta. Y si tú quieres cooperar con la justicia, si tú te estás presentando, la defensa tiene que ser sobre eso. Muchas veces cuando uno está viendo la medida de coerción, uno se da cuenta que discuten prácticamente el fondo del asunto. Se ha visto en estos mismos casos. Se ha visto en esos casos. Y yo no, o sea, ninguna medida. En el caso Coral, en el conocimiento de la medida de coerción, prácticamente se debatió el fondo. Y en todo lo que hemos visto. Ahora, uno cuando ve eso, tiene que llegar a la conclusión de que el juez tiene que jugar más el rol de la policía y decir, señores, esta es una audiencia corta, donde usted lo que me tiene que probar son dos cosas. Una, él no se va a fugar, arraigos. ¿Cuáles son los arraigos que tiene? No, mire, este señor vive en esta casa, está casado por 25 años, no se va a fugar. Mire, este puede ser con otra medida menos gravosa, no ha intentado distraer pruebas, al contrario, ha entregado pruebas, lo que sea, ¿entiende? Prueba de su descargo, no de cargo. Pero concentrarse en lo que es el marco de una medida de coerción, salvo que haya vulneración a derechos fundamentales, que ya ahí tú haces un debate mucho más amplio, pero muchas veces los abogados confunden las etapas procesales. Y te diría más, o sea, ante un tema de corrupción, si a mí me están imputando en un momento 800, 100, 200, lo que pasa es que las sumas son escandalosas, 9.000 millones, 10.000 millones. No habíamos visto casos con esos montos. No, o sea, los montos la verdad que están muy agresivos. Entonces, tú podrías ofrecer una fianza por todos esos montos. Y bueno, la fianza es una prima, lo que tú pagas. Hay que ver quién te da, sería un pool de aseguradora, porque que nadie te va a dar... ¿Quién te va a dar una fianza por 18.000 millones de pesos? Este es un tema, pero el sistema... Y suponiendo que como Quirinito alguien se fugue, ¿quién lo va a pagar? No tiene que pagarlo la aseguradora, pero el sistema... se supone que son personas que no se van a fugar. O sea, se supone que a ese nivel uno no vería una fuga, sino al contrario. Yo si pero fuera la que administra riesgo sí lo ve. Y más cuando es un caso judicial tan escandaloso. Tú acabas de decir, el tema del juez de administrar riesgo y de fiscales, por eso cuando hablamos de la medida de coerción hay que ver las condiciones objetivas de ese caso. ¿Qué fue lo que pasó que llevó a eso? Yo no puedo revelar lo que he encontrado en la sede, pero yo he encontrado muchas cosas que son para prisión preventiva. Sí. Tengo que decirlo, o sea, porque hay cosas que no aparecen. ¿Dónde están esos documentos? No, y materiales, cosas que se compraron, equipos, ¿dónde están? Entonces, hay temas ahí que se facturaron 2 veces y no aparecen en los almacenes. O sea, en ese caso que es el que yo he visto de esta nueva ola de la persecución de la corrupción, he visto eso. Ahora, el Ministerio Público, vuelvo y repito, tiene que hacer pedagogía en estos casos y le explicando a la sociedad qué es lo que pretende comunicar, porque
La política criminal, que también está a cargo del Ministerio Público, eso sería otro programa de la independencia o no del Ministerio Público, está a cargo del Ministerio Público. Así es. Y cualquier política, y en eso tú eres más, porque tú eres comunicadora, tiene un aspecto comunicacional, cualquier política. Y la política criminal es una política pública también. Por supuesto. Entonces, ahí hay un tema de educación que no se ha hecho tal vez porque tiene mucho trabajo, pero que hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hay que trabajarlo para que la sociedad esté consciente. Cosa, por ejemplo, yo hago mucha pedagogía del rol del abogado defensor. A los abogados defensores no quieren comer, pero el abogado defensor juega un rol, porque sin un abogado defensor no hay proceso. No hay proceso. Y si no lo paga el imputado, tiene que pagárselo el Estado. Así es, pero tiene que haber un... Como yo dije cuando tomé este caso, y bueno, yo estoy en un caso de la sede, pero todos los casos míos son contra el Estado, porque cuando acusan a una persona de estafa, ¿quién acusa al Estado? No, y por lo menos, en tu caso, voy a decir que conozco a Miguel de hace muchos años, tú defiendes culpables e inocentes, claro. O inocentes y a veces culpables, pero tenemos amigos comunes que ellos lo dicen a la franca, yo no defiendo inocentes, yo solo defiendo culpables, porque ahí hay más dinero, porque ahí hay múltiples factores. Pero entonces, cuando tú lo ves en un juicio, le hace un mal ya tú estás estigmatizando a la persona. No, tú le haces un mal, además de que yo en mi vida profesional, no he mezclado lo técnico con lo político o lo social. Yo soy un técnico, me precio de ser un técnico muy seco, que salgo casi todos los días a las 10 de la noche de la universidad. Yo no puedo cambiar, es muy difícil cambiar mi discurso de lo que un abogado defensor. Un abogado defensor es una gente que analiza el caso en frío, crea una estrategia de defensa que la contrapone a la del Ministerio Público y el juez que decida. Yo más de ahí no puedo hacer. Así es. Pare de contar. Miguel, gracias. Gracias a ti. Tú sabes que siempre es un placer tenerte aquí. Bueno, gracias a ti. Espero que hayamos logrado el objetivo de... Avanzamos. De dar pedagogía con los casos del Ministerio Público. Nos falta una segunda parte de pedagogía con así casos es, públicos. Así es. No tengo ningún problema. Lo vamos a hacer la próxima semana. Muy temprano. Vamos a dar un chin de tiempo. Pero Miguel ha asumido con responsabilidad y gallardía su papel de asesor de 55 minutos, de Despierta con CDN, de reporte especial. De hecho, tendré que cerrar la oficina y ponerme un corbatín y aparecer aquí reporte especial, y con mi sueldo. Don Manuel, yo me ponga mi sueldo. No, eso está claro, eso está preaprobado. Claro. Gracias, Miguelito.